vamos a hacer el ejercicio para hoy, el gráfico, todo lo que es gráficos con la lección 9. Mientras rebobino las cosas, a veces pasa eso, así que tranquilos, ya les indico. A ver, vamos a comenzar. Voy a compartir lo que es el ejercicio, lo que es el taller, ¿sí? Ok, entonces, tenemos el taller que nos dice que vamos a hacer la parte de gráficos. Es bastante fácil, así que no deberíamos tener mayor problema. Ok, todos hemos trabajado con eso, así que vamos a realizar las actividades que nos indica. Ok, como usted sabe, el de gráficos es una herramienta muy buena sobre para trabajar, para resumir datos. Ok, en la primera parte nos dice crear un gráfico número 1 de líneas de los datos de la población ecuatoriana del 2010 al 2020 por provincia. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra tabla de datos, que es la que habíamos indicado, ¿sí? Pero un gráfico de líneas del año 2010 al 2020 por provincias. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, seleccionar los datos que queremos que salgan en nuestro gráfico, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, ojo, si nosotros tenemos que realizar un gráfico, debemos seleccionar las diferentes, ¿sí? Las diferentes columnas con los datos. Ahora, recuerde que al menos una de esas debe tener, ¿sí? Al menos una de esas debe tener datos numéricos, ¿ya? Ok, entonces seleccionamos, porque ahí nos dice la práctica, seleccionar, dice los datos de la población ecuatoriana por provincia. Ahora, sí estaría mejor si nosotros tuviéramos, seleccionamos rótulos en cada una de las columnas, es mejor. Ok, pero vamos a hacerlo. Entonces, vamos al menú insertar. Entonces tenemos de líneas, aquí tenemos varios gráficos, o sea, la diferencia entre los gráficos que nosotros utilizamos ahora con los que teníamos antes en la versión anterior, que ahora tenemos un conjunto más grande de gráficos. Nosotros tenemos una cantidad de gráficos y para todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo que son líneas. ¿Sí? Aquí podemos nosotros revisar las diferentes formas de líneas que tenemos, ¿sí? Como no nos dice específicamente, ¿sí? No nos dice específicamente qué tipo de líneas es la que me solicitan, entonces está ahí, ¿ok? Entonces dice simplemente de líneas de los datos de la población ecuatoriana del 2010 al 20 por provincia, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta de esto? Cada parte, sí, cada parte de lo que nosotros hacemos aquí es configurable. Eso quiere decir que cualquier cosa que yo coloque en mi gráfico, voy a poner un poquito más abajo, ¿sí? Cualquier cosa que yo coloque en mi gráfico, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo editar, ¿sí? El título del gráfico, las guías de los diferentes, de los ejes, ¿sí? Puedo decir en dónde colocar cada uno de los elementos, perdón, cada uno de los elementos. ¿Sí? Y adicionalmente, pues podemos cambiar colores, formatos, tipos de letras, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, inicialmente, usted ya sabe, en insertar gráficos, ¿correcto? Sí. Ok. Como no nos da más detalles, es solamente eso lo que tenemos que hacer. En la segunda parte dice, crea un gráfico número 2 de línea de los datos de la población para el año 2010, solo para el año 2010. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
igualmente, lo que vamos a realizar es seleccionar, vamos a seleccionar, y dice solo del 2010, ya. Entonces, seleccionamos. En IBEX la forma correcta es ir a seleccionar, insertar. ¿Ok? En IBEX normalmente lo que le va a decir es realice el gráfico exactamente igual como le dice. Si dice solo líneas, desde el primero. Si dice líneas apiladas, pues está acá, ¿no? Entonces, dependiendo del gráfico, en IBEX le va a decir exactamente cuál tipo de gráfico es el que debe utilizar. Si se le piden las instrucciones en el IBEX. ¿Ok? Entonces, como nosotros podemos ver, el uno con el otro es muy diferente y eso se debe al tipo, en este caso a la selección de datos que nosotros obtenemos. ¿Sí? Recuerden, puedo cambiar, alterar cualquier cosa de esto. De hecho, usted en la parte de acá arriba, usted tiene ya algunos formatos predefinidos con los cuales se puede trabajar. ¿Sí? De hecho, si le podría decir, cambie el gráfico al estilo 13, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, del gráfico que sacamos, aquí podemos ver estilos de diseño, y yo lo que buscaría es esto, ¿sí? Ok, digo estilo 13 y selecciono, ¿sí? Entonces, eso es bastante fácil. Si le pide cambiar colores, pues bueno, esto es más complejo que le pidan, porque aquí hay muchos estilos, color 2, color 3, pero de todas maneras, aquí usted los tiene, ¿sí? ¿Correcto? Esto creo que no tenemos ningún inconveniente, ¿ya? A continuación también tenemos, Perdón, Patricio, me estás yendo un poquito rápido porque, eh, o sea, te atiendo a ti, pero al mismo tiempo no puedo abrir o sea, estoy queriendo hacer y o hago o te atiendo. ok, ya, No sé listo. si le puedo No, cerrar un poquito la pantalla, no me deja cerrar la pantalla o sea, o sea, hacerle más pequeña para poder ya, también sí, tener la sí, mía. se supone ¿Se que puede? sí se puede. En la parte, no sé cómo lo están viendo, hay como hacer la pantalla un poquito más pequeña, sí se le puede hacer. O puede cambiarse con lo que es Alt-Tab. Sí, presiona las teclas Alt y Tab para cambiarse de programa. Ok, listo. Está muy bien la observación de Magdalena. Lo que voy a hacer es, les voy a dar un momentito para que ustedes lo vayan haciendo de una vez el ejercicio. Sí, ok. Entonces, para que ustedes sigan realizando las actividades. Entonces, yo les indico, les doy un tiempito para que lo realicen. Ok, entonces, Patricio, díganme. ¿no será más conveniente primero que te pongamos atención para que con la Claro, o explicación sea, yo termino así lo hacemos? el ejercicio, por ejemplo, yo termino el número de práctica, por ejemplo, digo el 3, realizo y les dejo un tiempo para que ustedes lo hagan, porque después se van como hay bastantes cosas que hacer, entonces después se van Es a quedar. correcto, así es ¿Ok? mejor. Sí, listo. Ya, entonces, por ejemplo, en este momento estábamos creando los dos ejercicios que son bastante fáciles, entonces solamente seleccione los datos y cree los gráficos, ¿sí? Póngales en la parte de abajo y cuando ya lo haya hecho, pues, ya, ¿ok? Quedarían así, ¿ya? Ir colocando, vamos a ir colocando, perdón, los gráficos. Sí, vamos a ir colocando los gráficos en la parte de abajo, ¿ya? Y viendo cómo salen, ¿no? Entonces, A ¿qué? ver, en el gráfico 1 coges qué cosa. En el gráfico 1, como usted puede ver, por ejemplo, no sé si me está viendo, la selección es de todo, ¿no? Porque dice el gráfico de las provincias por los años 2010 al 2020. Entonces seleccionamos todo. Y de hecho,
como usted puede ver, mientras estoy seleccionando el gráfico, aparece todo seleccionado, todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, está seleccionado todo. Este serían mis ejes de las X, como usted puede ver en la parte de acá abajo, y este serían mis ejes de las Y. Entonces, aquí están cada uno de ellos. Entonces, más Pero o menos, primero cojo solo las provincias o cojo toda la tabla. para el primero es toda la tabla. Selecciona toda la tabla, ¿sí? Va a insertar, ¿ya? Vamos, acá están las líneas y crea el gráfico de líneas. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, porque me dice todas las provincias desde el 2010 al 2020, entonces sería toda la tabla. ¿Sí? ¿Ok? Como está en el video, como usted lo puede ver. ¿Ya? Para el segundo gráfico, en cambio, es solamente las provincias y la información que tenemos del 2010. Entonces, solo eso de ahí. ¿Ya? Correcto. Entonces, en el 1 podemos ver cómo ha ido creciendo la población de las diferentes provincias. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, obviamente aquí se ve una ¿Y diferencia. dónde está el gráfico de líneas en el gráfico 1? Como dice de líneas, es el primerito que sale ahí. ¿Sí? Correcto. Es el que usted tiene ahí, líneas, y ahí le dice gráfico de líneas, nada más. ¿Ya? Ok. Si ya estamos, me avisan, por favor. Ya, entonces solamente pongo gráfico y nada más, ¿no es cierto? Y en el otro igual, cojo solamente la región sierra y lo que está al lado y Del nada más. 2010, nada más. Crea, Ok, igual, hace gracias. exactamente el mismo con líneas 2D, es decir, el de líneas solito, ¿okay? El que se está mostrando en este momento. Sí, yo les estaba indicando que podemos nosotros cambiarle el diseño, ¿sí? Recuerde que cada vez que nosotros lo hacemos tenemos un diseño y que si en IBEC le pide cambiar el diseño, es muy simple esto, se selecciona el gráfico y a lo que sale puede cambiar el diseño. Yo seleccioné, por ejemplo, este que dice estilo 13. Sí, entonces le estaba indicando que si en alguna pregunta de IBEC le piden cambiar el estilo, usted simplemente viene acá a seleccionar el gráfico, ¿no? Viene al diseño y puede cambiar a un estilo. Sí, esto no lo dice en la práctica, pero podría estar en alguna pregunta de ello. ¿Correcto? ¿Y Siguiente, cómo haces para que salga a todos esos gráficos? para que salgan los gráficos, esto ya viene predeterminado, es decir, yo selecciono el gráfico y aquí están en herramientas del gráfico, aquí tengo el diseño. Y aquí se cargan los que tenga el Excel, ¿no? Sí, entonces yo escogí el que dice ahí estilo 13. ¿Ya? Usted puede escoger el que le guste, ¿no? O sea, bueno, en el examen el que le pida IBEC. ¿Ya? El siguiente dice, haga clic sobre el gráfico de números y cambie el título población ecuatoriana para el año 2010 por provincia. Voy a copiar este es el texto que me piden que cambie, ¿no? Sí, el título me pide que lo ponga así. Ok, en el segundo gráfico, es decir, en este, ¿ya? Como les decía, todos los elementos de los gráficos son cambiables, es decir, yo puedo cambiar, modificar lo que está aquí. Para el título, y en IBEC es muy válido, es simplemente usted selecciona
el título y escribe el nuevo texto. ¿Correcto? Solo eso tiene que hacer. De hecho, si no mal no recuerdo, una de las preguntas que me salieron a mí era, es muy simple, cambiar el título del gráfico. ¿Ya? Entonces, usted solamente selecciona y escribe. Recuerda, tiene que escribir exactamente igual a como le pide INE. ¿Correcto? Sí. Entonces, ese procedimiento es bastante simple. ¿Ya? Entonces, solo selecciona y cambia. ¿Ya? Cámbiale, por favor, y ya lo tendremos. Si tiene algún problema, me indica, ¿ya? Entonces, ¿ya? Le damos un tiempo para que lo haga. Y de ahí vamos al paso número 4. ¿Ya? Eso es directo, ¿no es cierto? Sí, directo. Sí. O sea, solamente selecciona y escribe. ¿Ya? Listo. Ya, ok. Vamos al ejercicio número, la parte número 4. Vamos a crear un nuevo gráfico, es decir, un tercer gráfico. Dice de columnas. Del comportamiento de la proyección de la población ecuatoriana para el 2010 de todas las provincias. ¿Ya? A ver, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Provincias, aquí tenemos las provincias, año 2010, ya. Y ahora primero vamos a insertar el gráfico. Dice columnas, ok, aquí tenemos una situación importante y algo que se nos recalcaba. A veces nosotros, por hacerlo rápido, nos podemos equivocar. Si es verdad que aquí, como usted puede ver, este es, aquí lo dice, insertar gráfico de columnas o barras. Pero hay las dos opciones, columnas y barras. Correcto. Alguien por ahí se había equivocado en el examen, se columnas y escogió estos, pensando que estos eran también columnas. Como lo dice claramente, aquí son barras. Entonces, aquí me dice columnas. Normalmente me dice columnas, columna agrupada 2D o columna agrupada 3D. Entonces, yo tengo que seleccionar el que me diga exactamente ID. Entonces, si me dice columna 2D agrupada, entonces la que tenemos que hacerlo es esta. ¿Sí? Ahora, ok, seleccionamos, ¿ya? Pero me dice que dice comportamiento de la proyección de la población ecuatoriana en las provincias. Comportamiento de la proyección. Vamos a ver. Creo que aquí lo que me pide es añadir un elemento, si no me equivoco. No sé si es la línea de tendencia. Veamos si es que esa es la que me pide. Sí, no sé, me parece que es esa la que me pide. ¿Sí? La tendencia. ¿Sí? Porque solo, como me dice solo del 2010. O sea, esa es la tendencia, es la creo que me solicita. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos líneas de tendencia, ¿sí? Que usted puede colocar en los elementos. Usted para colocar, añadir elementos del gráfico, usted le pone un clic en el más, ¿sí? Cuando está seleccionado el gráfico, y usted aquí tiene elementos con los que los puede trabajar, ¿sí? Perdón, ¿por qué te fuiste a diseño? ¿No estabas en inicio, o sea, en insertar? Sí, lo que pasa es que el momento que yo, por ejemplo, fíjate, el momento que yo selecciono el gráfico, yo ya tengo estas opciones. Entonces, el momento que yo le di un clic aquí, automáticamente se me abrió esto. ¿Sí? Entonces, fíjese, yo hago aquí y directamente ya se me va
a diseño del gráfico. Entonces yo le hice un clic aquí y le añadí, por ejemplo, la línea de tendencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Otra cosa que también a veces nos pasa con IBEX o nos pide, algo que recordaba, es, por ejemplo, que cambie el tipo de gráfico. Usted, cuando selecciona, fíjese, cuando estamos en otra parte que no es el gráfico, ok, yo no tengo las opciones de gráfico, obviamente, pero cuando selecciono el gráfico ya tengo las opciones. Y una de las cosas que suelen pedir es cambiar el tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, me parece que hay una instrucción ahí que me pide hacer eso. Entonces, yo voy a diseño y yo aquí pongo cambiar tipo de gráfico. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí me va a decir, utilice tal otro gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, aquí a mí ya me salió las columnas, pero no me sale ese más que tú dices. O sea, y esas líneas punteadas tampoco me salen. ¿Cómo A ver, llegaste allá? cuando selecciona, no le aparece esta. No aparece eso. Tampoco aparecen las líneas punteadas. Esta línea punteada le hice aquí, así, clic, cuando le añadí de Ya. acá. Sí. Pero no O sea, me sale el más. No me sale ninguno de estos ¿qué versión de Excel tiene? 2016. A ver, yo ahorita tengo, no sé, ¿qué pones clic derecho o algo? Porque ¿No? el gráfico sí lo tengo. Sí, o sea, solo selecciono y automáticamente aparece. Ya, Sí. ok, ya. ¿Ya? Entonces ¿Ya ahí lo tiene? pongo más. Sí. Exacto. ¿Ya? Y Y de ahí ahí, ya le tenemos, de ahí ya podemos añadir línea de otros tendencia. elementos. Ok, Ajá. Sí, como ya. estos, por ejemplo. ¿Ya? Y de Entonces, ahí, eso es ¿qué lo más que dijiste? nosotros tenemos. Nada más que si es que nos piden cambiar, me acordé que una de las preguntas de IBEX es que nos piden cambiar, por ejemplo, el tipo de gráfico. Cuando es cambiar tipo de gráfico, recuerde, selecciona el tipo de gráfico, automáticamente me aparece este de aquí y aquí digo cambiar tipo de gráfico. ¿Sí? Al que me pidan, ¿no? Entonces, de eso me recordaba. ¿En dónde selecciono tipo de gráfico? Selecciona el gráfico. Ajá, Y mire, aquí estamos en diseño y mire, y acá pero no me está. sale eso. Es que cuando selecciona el gráfico, automáticamente aparecen estas herramientas adicionales. Diseño y formato. Ya, Entonces, aquí en diseño dice cambiar tipo de gráfico. será estilo. Ya, ok. ¿Sí? Ok, ya, listo. Listo. Vamos al siguiente. Ok, dice, mueva los gráficos número 1, 2 y 3 a una nueva hoja de cálculo llamada gráficos. ¿Ya? Vamos a esto. Ok, tenemos los 3 gráficos que hicimos inicialmente. Aquí están nuestros 3 gráficos. Y lo que nos pide es cambiar, movernos. ¿Sí? Entonces, ahora, hay una situación aquí. Nosotros podemos llevarlos todos estos, o sea, copiarlos. Y como usted puede ver, aquí están mezclados todos. A veces la tabla de datos no se me ve porque hay muchos gráficos. Entonces, una de las cosas importantes de hacer es enviarlo a otra hoja. Sí, ok. Ahora, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es, seleccionamos, lo que tendremos que hacer es crear una nueva hoja, ¿sí? Poner la parte de gráficos y sería cortar los gráficos, seleccione todos, corta los gráficos y los pega acá, ¿sí? Entonces, esa sería una de las maneras de hacer esto, ¿correcto? Sí, aunque yo hice mal porque dice que la hoja de cálculo se debe llamar gráficos con mayúsculas y eso sí tenemos que cuidar que sea exactamente así, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, la forma que podríamos hacer es como le voy a indicar. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a
Entonces ahí tenemos creada la hoja, seleccionamos. Para seleccionar varios puede utilizar de una vez, o sea, es decir, para que se puedan seleccionar varios, usted le da un clic en el primero, presiona la tecla Shift y puede seguir seleccionando el resto. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es cortamos la herramienta de acá, la tijerita, vamos a gráficos y pegamos. ¿Ya? Correcto. Hágalo, por favor. Listo. Ok. Entonces ahora vamos, dice, a la siguiente instrucción, que dice, en el gráfico número 3 por columna, actividad número 4, el que tenemos por columna, añada las etiquetas a las columnas para que se muestre el valor. Ya, entonces vamos al último que hicimos, ¿no? ¿Ya? Perdón, seleccioné sin querer. Okay. Le voy a hacer más grandecito para que se pueda ver mejor. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces me dice que añada etiquetas a las columnas para que se muestre el valor, ¿ya? Entonces, recuerde, si necesitamos añadir más elementos, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la tabla, en este caso, perdón, el gráfico. Una vez que ya está seleccionado el gráfico, nosotros damos un clic en el más y aquí le podemos añadir elementos. Por ejemplo, dice etiquetas de los datos. Ahora, en etiquetas de los datos, nosotros tenemos varias opciones. Como usted puede ver, esto nos permite colocar los valores que representan cada una, en este caso, de las columnas. ¿Sí? Entonces, como puede ver, sin etiquetas y con etiquetas. Ahora, en IBEX normalmente le sabe decir, ok, añada etiquetas de datos, por ejemplo, y le dice que le ponga en el centro. Entonces, si usted solamente selecciona esto, siempre se van a ir predeterminadamente arriba. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar clic en la flechita adicional y ahí le podemos ver, digo, en dónde quiero que aparezca. En el extremo interno, base interior, extremo externo o llamada de datos. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que nos pide es hacer uno de estos. ¿Sí? Entonces, colocamos uno de ellos. ¿Ya? Veamos si nos dice... Sí, solamente dice... añada las etiquetas de las columnas, nada más, ¿no es cierto? No nos dice nada más, ¿ya? Entonces estaban puestas las etiquetas de los datos, no nos dice exactamente en dónde, ¿no? Entonces yo le voy a poner, le voy a dejar ahí, ¿ya? Ok, entonces de acuerdo a como le digan las instrucciones en IBEX, se realiza, ¿ya? Ok. Entonces, eso creo que no es ningún inconveniente. Parece que esto estamos bastante bien. ¿Ya? Listo. Siguiente, si ya lo tienes, siguiente para pasar a la siguiente parte. Vamos. Y dice el ejercicio número 7. Dice, crear un gráfico, un cuarto gráfico, vamos a hacerlo. Dice de líneas 3D de los datos de la población ecuatoriana del 2010 al 2013.
cambia el color del relleno del gráfico a un color relleno sólido elección. ¿Ya? Entonces, ahora creamos un cuarto gráfico con la población del 2010 al 2013. Entonces, tenemos hasta el 2013. ¿Ya? Entonces, recuerda, el proceso va a ser el mismo, ¿no? Seleccionamos lo que nos pide. Vamos a insertar, ¿ya? Líneas. Dice líneas 3D. Ahí están las líneas 3D. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, seleccionamos la opción líneas 3D para poder aplicar lo que nos pide a continuación. ¿Ya? Y como podemos ver, mi gráfico aparece así. ¿Sí? Una muy buena, un buen estilo, una buena forma de gráfico con el ¿Dónde, cual podemos ver. Patricio? A ver, espérate. A ver, seleccionamos, repito nuevamente, Ya lo que nos cogí pide eso. es seleccionamos las provincias y del 2010 al 2013, vamos a insertar, vamos a líneas y aquí dice líneas 3D. Un ¿Sí? ratito. Ese es el que nos pide. Entonces, es un gráfico muy, muy bueno para este tipo de datos. Podemos verlo, ¿sí? Diseño. ¿Ya? No, espera un ratito. Sí, sigamos. Ratito. Inicio. No me sale. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, a ver, después de inicio, ¿a dónde voy? A ver, espera un ratito. Ya tengo seleccionado A el ver, bloque. el bloque, vamos a Sí, insertar. insertar. Aquí el área de gráficos están las líneas, ¿ya? Y en las líneas Eso es lo seleccionamos que no me... líneas 3D. Líneas 3D. Ok. Sí. Si es que no Insertar. encontraran, por ejemplo, si es que nosotros no encontráramos, lo que podemos hacer también, aquí tenemos en donde dice gráficos recomendados, aquí están, y aquí tenemos también todos los gráficos. Sí. Entonces, aquí podemos ver todos los tipos de gráficos que existen y cada uno, cuando usted seleccione, usted puede ver cada uno de los nombres que tiene cada gráfico. ¿Correcto? Gracias. Ok, listo. Bueno, yo seleccioné mal, lo voy a volver a hacer. Entonces digo insertar. Entonces vengo acá y digo gráficos 3D. ¿Ya? Ok, pero nos dice que debemos cambiar el color del relleno. ¿Ya? Esto es bastante fácil. Como les indicaba yo inicialmente, perdón, todo el gráfico es cambiable. Es decir, todo lo que yo puedo hacer en el gráfico, todo el formato, lo que tengo, se puede cambiar. ¿Cómo cambiamos esto? Muy simple. Seleccionamos el área que queremos cambiar. Por ejemplo, en este momento está seleccionado todo el gráfico. De hecho, en los requerimientos me dice que cambie el color del relleno del gráfico, es decir, de todo. ¿Ya? Para ello, entonces, seleccionado el gráfico, tenemos aquí este pincel. Entonces, con este nosotros vamos a cambiar el formato. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, damos un clic ahí y aquí nosotros tenemos diferentes colores. ¿Sí? Diferentes colores, como queremos hacerlo, y aquí, es decir, es el estilo, los colores que tenemos, pero para hacer esto, preferiblemente vamos a hacer lo de la siguiente manera. Teniendo seleccionado el gráfico, le damos doble clic, en este caso, al gráfico. ¿Ya? Doble clic. ¿Estamos? ¿Ya? Y le va a aparecer, ¿sí? Le va a aparecer esa ventanita de este lado, ¿sí? Del lado derecho. Ahora tiene
¿Sí? Ahora tiene la ventanita del lado derecho. ¿Estamos? Y aquí simplemente usted tiene para cambiar el color, para cambiar algunos efectos. Aquí están. ¿Ok? Para el tamaño de propiedades. Entonces, lo que nos pide es, normalmente eBay lo que nos pide es cambiemos los rellenos. Entonces, aquí selecciono y las instrucciones me decía que debería haber cambiado a un relleno sólido a elección, ¿ya? Entonces, como usted puede ver, está en automático y digo relleno sólido, ¿sí? Relleno sólido y el color a la elección o al color que nos pida, en este caso, eBay. Entonces voy a poner un verdecito, vamos, verde claro, y ahí está. Como usted puede ver, se cambió absolutamente todo el fondo del gráfico. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos pide, en este caso, realizar. ¿Ok? Ahora, recuerde, depende de lo que seleccione. Por ejemplo, fíjese, ¿sí? Ahí está la instrucción, ahí terminamos la instrucción, ¿correcto? O sea, ahí está cambiado todo el fondo del gráfico. ¿Ya? Sí. Compañeros, perdón, profe. Diga. Ya hay un comunicado de la universidad. Ya nos mandaron a algunos compañeros por el tema del WhatsApp, el PDF. No lo veo todavía en el portal de la página web, pero para que estén enterados que hay comunicado. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Ok, por favor, bueno, vamos a seguir en el gráfico o nos detenemos un rato. Parece que hay un comunicado muy importante de la universidad. Lo que tenemos que hacer es, bueno, podremos detener un ratito la grabación. Sí, voy a pausar un ratito la conversación para ver El comunicado. el comunicado. Sí. Por correo, ¿no, Patricia? Decirle fallecimiento de... Uy, ¿fallecimiento de quién? de Jorge Cavidi. Aló. Patricio, Sí. ese compañero que es un profesor. Sí. No, el fallecimiento creo que es dice que es el padre del ingeniero Jorge Gaviria. Ah, ok, ya. Es del papá que ha fallecido. No le conozco, no sé, no lo ubico específicamente quién es, pero... No es profesor, es el padre. Sí, es el papá del compañero. Uy, me puse nervioso, Dios mío. Bueno. Sí, pero obviamente no, creo que no tiene nada que ver con esto del coronavirus ni nada de las, por si acaso. Creo es simplemente fallecimiento. ¿No? Ok, entonces continuamos. Sí. Bueno. Okay. Ya. Ya, espera, ok, voy a... Gracias. Revisando esto para no tener que... Ok, vamos a reanudar. Listo. Me dicen si están viendo la página de Excel. Sí, perfecto. Ya, ok, listo. Ya, Estoy viendo muchas gracias. perfecto. Sí, les he dejado abierta por favor, les he dejado abierta el chat, digamos, el del micrófono, algunos para que me puedan ayudar, porque sí, hay algunas cosas que todavía están de pulir. Como les explicaba, esa es la forma de realizar la parte del gráfico, de cambiarlo. Sí. Y como les decía, todo puede ser configurado.
Es decir, todo nosotros lo podemos cambiar. De hecho, fíjese en la siguiente, el siguiente paso, que es el 8. Dice, en la gráfica número 3, por columna de actividad, no cambia el color de una columna anaranjado, énfasis 2, oscuro 25. ¿Ya? Fíjarás, bueno, hay que leer toda la instrucción, ¿no? Actividad, el gráfico número 3, una columna anaranjado, énfasis 2, oscuro 25. Vamos a los gráficos, recuerda que ahora están acá, ¿no? El tercero era este, ¿ya? El que tengo, ¿ya? Entonces, como les decía, puedo cambiar cualquier cosa de ella, ¿ya? Por si acaso, si no está abierto el menú que acabo de ocultar, es muy fácil. A ver. Y de hecho lo oculté para hacerlo desde el inicio, ¿ya? A ver, selecciono el gráfico y selecciono, tengo que ver que se seleccione únicamente lo que yo quiero cambiar. Por ejemplo, fíjense, si yo selecciono esto, quiere decir que todo lo que está incluido en lo de aquí va a cambiar. Si yo selecciono acá, si ven, todos estos están seleccionados. Entonces, si yo hago un cambio en esto, va a cambiar para todos. Entonces, si quiero seleccionar uno específicamente, entonces vuelvo a dar clic. ¿Se ve? Entonces, ahora seleccioné solo esta barra. Cogí la de Pichincha. ¿Correcto? Entonces, cuando yo me aseguro de que solo esa esté seleccionada, porque me dice así la instrucción, entonces puedo hacer un doble clic. ¿Se ve? Y ya tengo mi ventanita del lado derecho. ¿Correcto? Y aquí yo puedo decir, ok, listo. Entonces dice que voy a cambiar el color que me dice anaranjado, énfasis 2, oscuro 25. Anaranjado, énfasis 2, oscuro 25. ¿Ya? Ahora, yo puedo cambiarlo de aquí. ¿Sí? No sé si es que, bueno, esta es otra cosa. Vamos acá. Entonces, vamos acá, relleno sólido. Y aquí vamos a escoger el naranja. ¿Dónde está naranja? Énfasis oscuro 25. Ese sería. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, selecciono ahí y ahí está. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, como les indicaba, repito nuevamente los pasos. ¿Ya? Voy a poner, voy a deshacer lo realizado. ¿Ya? ¿Ok? Cierro nuevamente esto y tengo. Para cambiar un solo elemento, en este caso, el color, la forma, la barra, entonces selecciono la barra, sí, para que se seleccione únicamente, le hago un segundo clic, ya, a la barra, verifico que solo este esté seleccionado, y ahí damos un doble clic. Vamos a la opción de cambiar el color, digo relleno, en este caso sólido, y en color busco el que me solicitan, en este caso anaranjado, énfasis 2, oscuro 25%. Le damos un clic ahí y ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ok. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Entonces ahí para que lo realicen. ¿Sí? Súper fácil. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, en la misma gráfica cambia el color de otra columna, oro, énfasis, oscuro 2, 25, pero con relleno de trama en vertical oscuro. Relleno de trama vertical oscuro. Wow. Vamos a ver. Seleccionamos otro. Sí, fíjese. Entonces, seleccionamos otro, le decimos, pero dice relleno de trama. Sí. Ahora, el color, dice oro, énfasis, decía, ¿no es cierto? Oro, énfasis 2, oscuro 25. Oro, énfasis, oscuro 2, 25. Entonces, seleccionamos. Ok, vamos acá. Dice que la trama
Trama vertical oscuro. Pusieron media difícil, ¿eh? Trama vertical oscuro. Veamos, verticales deben ser estos. Vertical estrecha. Acá, esta es. Trama vertical oscuro. Sí, pero con el color de oro énfasis oscuro al 25%. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es, bueno, eso, como diría Henry Recalde, eso básicamente es bastante fácil. ¿Sí? Lo que hay que sí realizar o estar bien claro lo que me pida. ¿Ya? Dice, en el gráfico número 3, la siguiente opción. Un momentito. Ya, bueno, la esperamos. O sea, primero haga la primera instrucción, ¿no es cierto? Oro énfasis 2 oscuro y luego el relleno. Sí, Pregunto. Perdón, el uno es con una columna y el otro es con la otra columna. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Momentito. Sí, sí. Lo que te preguntaba era, Ya. primero le lleno con oro énfasis 2 oscuro y luego le aplico la trama. Sí, O es una sola cualquiera de las instrucción. dos, es decir, puede hacer primero, puede primero seleccionar el color y después ponerle la trama, no hay ningún inconveniente. O primero selecciona la trama, el estilo, y de ahí cambia el color. En eso, en el orden, en este caso, como lo haga, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Normalmente cuando seleccionamos primero la trama, o sea, seleccionamos, ponemos trama, y de ahí, pues, ponemos el color. ¿Sí? ¿No? Patricio, pero el oro está solamente en énfasis 4, no hay énfasis 2. Es de ¿Es énfasis, énfasis 2? ese el que dice oscuro al 25, ese, póngale, no hay problema, ¿ya? Ok. Listo. Vamos a la opción 10. Creo que dice, el gráfico 3 cambia el color de la fuente del título a verde, énfasis oscuro 25. Entonces, ya usted ya sabe, ¿no? Entonces, okay, esto ya... Sí, entonces usted cambia el título. Ojo, ahora dice, cambia, dice, cambia el color de la fuente, dice. Yo lo hice mal. Entonces, control Z, el color de la fuente, no del relleno. El color de la fuente sería acá, ¿no? ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Y eso, a veces eso nos pasa en el examen de IBEC justamente por tratar de hacerlo así, ¿no? Es decir, como ya hice el anterior, era relleno, entonces el relleno también tengo que hacerlo. Entonces, y aquí me pone justamente para que nos recordemos de eso, ¿no? Ojo, el texto, no el fondo. Correcto. El texto lo hacemos como ya lo sabemos hacer, ¿no? En Word, sí. Simplemente seleccionamos lo que nos solicite. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Eso a veces nos
nos ponemos pues un poco ansiosos por contestar la pregunta que creemos que es fácil y pues la realizamos de la manera incorrecta. ¿Ya? Vamos al siguiente. En el gráfico número 3 agrega una leyenda bajo el gráfico. Sí, tranquilo. Me perdí. ¿Qué era la anterior instrucción? No avanzo a leer. La instrucción era simplemente, al título del gráfico, ponerle, cambiarle de color. Sí, pero no al fondo. ¿De qué color? Era aquí le dice, verde, énfasis oscuro. Entonces, seleccionamos aquí y aquí, énfasis oscuro. Sí, ahí le dejamos el 25%. ¿Ya? Ahí está. Correcto, nada más. Esa era la instrucción. Pues lo único que les decía es que tengan en cuenta que hay que hacer lo que nos solicita IBEC, ¿no? A veces, por ejemplo, yo lo hice inicialmente mal. Es decir, le cambié el relleno. No era de cambiar el relleno, era de cambiar solamente el título. ¿Ya? ¿Pero dónde cogiste? ¿Arriba? Arriba normalmente. Aquí. Sí, okay. Sí, en el normal. El cambio de color. De hecho, por ejemplo, si me dice cambia el tamaño del gráfico, del texto, o sea, tengo que hacerlo acá, ¿no? ¿Sí? Lo hago acá, es que es un texto común y corriente, entonces lo sigo haciendo de ahí. ¿Ya? Ok, leyenda, añadimos a este mismo gráfico, vamos a añadir. Recuerde, añadir, selecciona el más y aquí está, mire, leyenda. Le damos un clic ahí. Si no me dice el valor por defecto. Entonces la leyenda es que lo que aparece aquí también aparezca acá abajo. ¿Sí? Entonces esa es la leyenda. ¿Sí? Entonces, usted puede poner arriba, izquierda, inferior. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? La leyenda donde quiero. Normalmente o por defecto viene acá, ¿no? Al lado derecho. Esta es mi leyenda. ¿Sí? ¿Ok? Correcto. Ya, esa nada más. Esta es la leyenda. ¿Sí? Muy fácil. Y aquí está lo que les decía. Dice, cambie el gráfico número 2 por una de columna. Cambia el gráfico número 2. Vamos del gráfico número 2. Del 2 era este. ¿Ya? Voy a dar más espacio. Entonces, este gráfico me dice que cambie el tipo de gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer, seleccionamos el gráfico, vamos a diseño y aquí dice cambiar tipo de gráfico y seleccionamos el que nos pide. Para uno de columna, seleccionamos uno de estos. ¿Sí? Ok. Y ponemos aceptar. ¿Ya? Eso es todo. ¿Estamos? Entonces, repito nuevamente. Para cambiar un tipo de gráfico, selecciona el gráfico, diseño, cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos el nuevo tipo de gráfico y aceptamos. ¿Sí? Y ahí está. ¿Ya? ¿Cuál cogiste? Bueno, cogí el primero de columnas. El primero de columnas seleccioné. Gráfico, columna. Sí. Columna agrupada, el primero. Obviamente en IBEC le va a decir exactamente, escoja el de, qué sé yo, columna agrupada 3D, por ejemplo. Entonces ahí le busco y selecciono. ¿Ya?
Correcto. Entonces, realmente una de las cosas que más me agradan de la herramienta como tal de Excel es la facilidad que podemos hacer de esto y todas las opciones que nosotros podemos hacer. Sigamos. Ok. Dice, crear un gráfico 4 de columnas agrupadas de la población solo en Pichincha del 2010 al 2020. Sí. Crear un gráfico número 4 de columnas agrupadas de la población ecuatoriana solo en Pichincha, del año 2010 al 2020. Entonces, vamos a ver esto. Ok. Entonces, este grafiquito que tenemos por aquí, le vamos por abajo y digo, Pichincha, ¿no? De 2010 al 2020. Ahí está. Solo Pichincha me dice, ¿no es cierto? Repetimos. Columnas agrupadas, solo Pichincha, 2010 al 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, seleccionamos nuestros datos. En este caso, Pichincha, y seleccione todos los datos de ahí. Vamos a columnas agrupadas, insertar. Aquí tenemos columnas agrupadas. Eso es lo que me dice, ¿no? ¿No? Solo eso me dice, ¿ya? Entonces, listo, columnas agrupadas. No me dice nada más. ¿Ya? Solo en Pichincha. Aquí está. ¿Correcto? ¿Ya? Ya. Ok. Creo que no hay más. No veo ninguna otra instrucción. ¿Ya? Para esto, yo creo que hasta ahí creo que están las instrucciones. ¿Ya? Sí, con gráficos terminamos prácticamente con estas. Unas pequeñas recomendaciones cuando trabajamos con gráficos para terminar esta parte de gráficos, porque el otro es otro tema adicional, ¿no? Que tiene que ver con los Smart Art. En gráficos, sí, en gráficos, bueno, en todo, para nosotros hacer alguna cosa tenemos varias formas. Mire, por ejemplo, Magdalena no le encontraba no le salía el símbolo de más. Acá también tenemos lo mismo. ¿Sí ven? ¿Sí? Aquí tenemos algunas opciones adicionales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mire, aquí tenemos, ¿sí? Todo lo que podemos hacer en este lado, también lo podemos hacer desde este lado de acá. ¿Correcto? Algo interesante y creo que no está entre las instrucciones es esto. Y lo vamos a hacer aquí. Hágalo porque es muy importante. Una de las cosas que a veces yo recuerdo que me tocó en un examen es algo súper sencillo, que es, ya le presenta, por ejemplo, la instrucción, ya el gráfico hecho, por ejemplo así, y le dice, cambia el gráfico a filas por columnas. Es súper simple. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el gráfico y como vemos, se habilitan todas estas opciones de gráficos y aquí digo diseño y aquí dice cambiar entre filas y columnas. Entonces lo que hace es colocar los ejes de las X por las Y y las Y por las X. ¿Sí? ¿Ok? El gráfico cambió, mira. ¿Se ven? ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de gráfico que tengamos, esta opción a veces nos salva porque cuando nosotros seleccionamos un grupo de datos, a veces la representación gráfica pues no es la más apropiada o no se puede ver tan bien. Cambiamos entre filas y columnas y
ahí sí se nota o yo puedo representarlo de mejor forma los datos que yo tengo. Entonces, esa opción, recuerda, esa opción es la que está facilita ahí, la que nosotros podemos utilizar también, por si acaso. Siempre es bueno tener, como les decía yo al inicio, si yo sé dónde están las cosas, pues para mí va a ser más fácil y más rápido responder una pregunta. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ahí está. Perdón, ahí está. Patricio, Dígame. Patricio, Patricio, una acotación. existen varias formas para darle la respuesta a la pregunta que formula el cuestionario IB. En la pregunta dicen cuál es la opción que vamos a utilizar. O uno lo puede hacer escogiendo cualquiera de las 2 o 3 que existen. Ya. En este caso, por ejemplo, en este, no, no hay una forma específica que le diga a IBEX, pero por ejemplo le dice, cambie esto, el gráfico en filas por columnas. Entonces usted selecciona, repito, ¿no? Okay. Usted está aquí, selecciona y va a diseño y da clic ahí. Esa es la forma que nosotros tenemos. Sí, no, aquí no hay dónde equivocarse. Caminos. Sí, no hay dónde equivocarse. Es que, por ejemplo, voy a colocar este gráfico por acá. Vamos a suponer, me pide seleccione, no recuerdo si hay alguna pregunta, pero por ejemplo, dice, ¿cómo seleccionaría yo? Digo, quiero sacar un gráfico de las provincias, pero del 2015. Entonces yo tendría que seleccionar, por ejemplo, yo tendría que seleccionar esto. Sí, es decir, de aquí y de acá nomás. Correcto. Por si acaso, para hacer eso, si no recuerdo, te selecciona primero, presiona la tecla Control y teniéndole presionado la tecla Control, puedes seleccionar la siguiente columna. Sí, por si acaso, sí. Vamos a suponer que le diga, haga un gráfico del... Entonces, la forma, bueno, para estas cosas, por ejemplo, como lo estoy explicando ahorita, usted lo puede hacer como usted haya aprendido. ¿Sí? De ahí hay otros, en esto de gráficos no es problema porque sí, yo lo he hecho de la manera como les estoy explicando aquí, no he tenido ningún inconveniente. ¿Correcto? Entonces aquí si no... Yo tengo una pregunta. Diga. Bueno, aquí estamos trabajando con datos de variable discreta. Tal vez no tenemos ejemplos con variable continua porque ahí utilizamos los histogramas. No sé si hay ejemplos de eso o solamente son estos ejemplos que usted nos está dando. Bueno, en realidad ahorita, o sea, solo tenemos estos ejercicios. De hecho, en IBEX normalmente se trabaja así. Ahora, yo, bueno, mi opinión personal es que IBEX más que poder interpretar las cosas, lo que nos pide que nosotros sepamos cómo realizar las acciones. Sí, y como les había indicado, el propósito inicial del curso es que usted se certifique. Sí, es decir, que llega a la certificación. ¿Cómo? Realizando las actividades. Sí, es verdad. Y por eso nosotros nos hemos enfocado en realizar ejercicios lo más simples posibles sin tener que estar haciendo un análisis de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, listo. Gracias. hubiese sido bueno hacerlo, pero por el tiempo, por las condiciones del curso y para no meter más teoría o más cosas, preferimos dejarlo así. Sí, como le digo, enfocado a dar el curso y el examen de la manera más apropiada y obviamente certificarse.
Pero hacerlo práctico. Ok. Vamos a la última parte. Este de aquí es lo que tenemos que hacer es, si usted ve aquí hay un grafiquito pequeñito y es de lo que tiene que ver con el proceso del 14, que es utilizar un diagrama SmartArt, sí, de procesos. Esto lo que nosotros hacemos es muy simple, tenemos que ir al menú insertar, vamos a, ¿dónde está? Acá está, ¿sí? Ok, este es, ahí dice insertar un gráfico SmartArt, ¿ya? Ok, y de ahí damos un clic ahí y dice crea un diagrama SmartArt de procesos, buscamos procesos, el gráfico, y lo estoy haciendo aquí en la misma hoja para poder verla, dice que es de este tipo, me parece que es el primerito, ¿sí? ¿Ya? Es el primerito, ¿ya? Aquí tenemos varios de estos para hacer organizadores gráficos, ¿sí? Para hacer mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay varias, yo lo he utilizado bastante para hacer organigramas funcionales, y es la misma herramienta que le podemos encontrar en Word, en PowerPoint. Entonces, esto solo lo vamos a ver así rápidamente. Y dice, como se muestra en el ejemplo, luego cambie el proceso, los colores. Entonces, aquí vamos a escribir proceso 1, ¿sí? Acá proceso 2 y acá proceso 3. ¿Ya? Listo. Y de ahí dice que cambie el proceso 1. Entonces aquí es algo muy simple, igual como cualquier otro gráfico. Seleccionamos y aquí en el formato, ojo, el diseño me permite cambiar los colores, pero va a cambiar a todos. Pero si quiero cambiar en uno solo, deberé seleccionar solo este. Vamos a formato y aquí dice relleno color azul énfasis claro 60. Entonces vengo acá, el relleno azul, entonces claro énfasis 60, ¿dónde está? Este, ¿se ve? El proceso igual el mismo, el otro no, me dice lo mismo. Entonces vamos a hacerlo lo mismo. Ya. Listo. Y de hecho usted puede cambiar, lo voy a hacer yo, puede cambiar cualquier cosa de aquí, puede cambiar el contorno de la forma, como lo estoy viendo aquí, ¿sí? Puedo cambiar el color, puede cambiar el grosor, ¿sí? ¿Listo? Lo que es Patricio, texto, eso, dígame. perdón, eso no tiene nada que ver con gráficos, ¿no? O sea, Es parte simplemente del cojo la capítulo. herramienta. Sí, sí, es parte Ya, del ya, capítulo, pero pero no es gráficos. Ujú. Sí, cojo la herramienta nada más. sí, coge la herramienta y es solamente cuestión de, por ejemplo, de ir viendo las opciones que tienen. Sí, eso nada más. Sí, ok. Dice, listo. Ahora dice, envíe el gráfico, y el último dice, envíe el gráfico de la actividad 14 a la hoja gráficos, utilizando cortar y pegar. Utilizando las opciones del menú inicio, etc. Es decir, usted selecciona, ¿sí? Vamos a seleccionar todo el vamos a inicio, cortar, vamos a gráficos y le ponemos pegar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Y eso es todo. Patricio, solamente dame la indicación porque no me aparece ese Smart. Ya, el Smart Art sí, a veces a mí también se me pierden en insertar y aquí todo lo que es imagen está aquí y está justo ahí. Sí, ¿se le ve? Ahí dice insertar un gráfico Smart Art. Sí, justo al lado donde dice imágenes en línea. Ya, Sí. ¿y cuál cogiste? Sí, El ya de lo vi. procesos, ¿ya? El de procesos, el primero. ¿Sí?
procesos, el primero que salió, y ahí aparece ya ese, inclusive sale en color, y ahí ya solamente es cuestión de ir cambiando, selecciono el primero, voy a formato y le cambio el relleno, el relleno a lo que me pide. ¿Ya? Sí, y obviamente ir poniendo el texto que me dice ahí. ¿Ya? Ok. Listo, entonces eso es todo. Pueden grabar el archivo y enviarlo en la práctica. Para la tarea, déjenme ver la tarea. Solamente le voy a... Ah, pero tengo que compartirlo. Le voy a dejar de compartir. Un momentito. Voy a compartir ahora la otra tarea. ¿Sí? Ok. Voy a volver a compartir. Tarea. Compartir pantalla. Listo. Y la tarea, si le hice la tarea, ¿sí? Ok. Tiene exactamente lo mismo, prácticamente las mismas instrucciones, ¿sí? Me parece que es... ¿Abrí el mismo o son las mismas instrucciones? Es lo mismo para que siga usted realizando, ¿ok? Listo, eso es todo por el día de hoy. Esperando que pues esta situación se normalice después. No se olvide que las actividades tienen que subirlas de acá como tareas. Vamos a ir, cualquier novedad, por favor, me la escribe por el chat de la universidad, el chat del correo electrónico, cualquier cosa, ¿sí? Patricio, queda pendiente lo de la de la lección de anoche, sí, de ayer. ya le reviso. Sí, yo ya le reviso. No me acuerdo. En todo caso, yo le hice, pero quiero no verificar. sabe si está bien. Sí, ya le reviso bien. Yo hago y les indico los pasos exactos que hay que hacer. Patricio, dígame. Patricio, disculpe. ¿Aló, me escucha? Sí, dígame. Mire, Patricio, con el problemita que tenía yo del usuario, yo había subido la tarea de la 1 a la 5 y resulta que como hubo el cambio, no me aparece ahora en las tareas. Entonces, como está vencida la fecha, ¿me podrías hacer el favor? Disculpe la molestia. Claro, no hay ningún problema, súbale nomás. Ya le voy a... o sea, sí pueden subir, todas las tareas están sin restricción. Es decir, sí es verdad, le va a decir que la tarea está atrasada, pero sí la puede subir, sin ningún problema. No tiene ninguna, me parece que ninguna tenía restricción para subir atrasada. Entonces, tranquilamente, yo obviamente Perfecto, voy a tomar en cuenta eso. Ok, gracias. Ya. En el caso de José que estaba viendo aquí, dice que la versión de Mac tiene un poco menos de opciones. Sí, las versiones de Mac tienen algunas cositas diferentes. Ahora, lo que sí le recomendaría yo a José es que utilice una versión para Windows, porque el examen se va a dar con Windows. Sí. Ok, entonces terminamos ahí, no se olvide de realizar la tarea y lo que es correspondiente a lo que habíamos hablado de la lección anterior, pues ahí yo también ya les indico cómo se hace, ya les reviso y les pongo ahí un acceso ahí mismo, ¿no? Sí, en la lección, ahí les indico. Me parece que Patricio, no he visto ninguna pregunta relacionada de IBEC, pero de todas maneras ahí ya le hago. Ok, diga. Patricio, seguimos trabajando con el mismo plan inicial, o sea, la clase hasta el 11 y luego el examen. No nos han indicado nada más. Ahora,
No, el examen que íbamos a hacer en clase, Sí. igual lo haremos en línea, ¿no? Ya vamos a coordinar a ver si es que ustedes pueden realizar ese examen de simulación el jueves, pero obviamente el examen ya final, el de certificación, no lo vamos a poder dar esta semana, obviamente, sino cuando ya podamos dar, ya podamos regresar a las actividades normales, entonces ahí se va a poder Reprogramar. reprogramar el examen porque ese examen es presencial, ese examen no se da en línea. Claro, Entonces, claro. obligatoriamente tienen que dar el examen presencialmente. Laboratorio. Entonces, de eso, cuando todo se normalice, ahí se le indicará cuándo. Entonces, mientras tanto, pues vamos a tener tiempo de practicar y igual, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues que nos falte o que tengamos que repasarla, vamos a tener tiempo. ¿Ok? ¿Listo? Una pregunta. Ok, Patricio, agradecido. Dígame, Inge. Patricio, una pregunta. ¿El curso de hay que llegar hasta la lección 16 o solo hasta la 11? Ya, nosotros para la certificación hasta el 11. De hecho, todo estaba planificado hasta el 11. Si ustedes quieren revisar el resto, lo pueden hacer ya por su cuenta. Pero de allí, el examen y todo lo que nosotros estamos haciendo es hasta la 11 nada más. Solo hasta Sí, la 11. sí, hasta Entonces, la 11. no importa que el progreso llegue hasta la 11, entonces. No importa que el progreso llegue hasta la 11. De hecho, todo se va a evaluar hasta la 11. Sí. Sí, todo, las tareas, usted se da cuenta que las tareas y todo lo demás están programadas solo hasta la 11 y así mismo vamos a revisar el progreso hasta la 11. ¿Ok? Patricio, con respecto por ejemplo, al examen de la clase número 6, que hay problemas a veces que uno hace el clic y no se activa la función. Entonces, ese examen no hace posible que tenga un 100%. Bueno, si es que es alguna pregunta específica, me la puede realizar, me puede decir o capturar la pantalla para darle viendo cómo y poder ver cómo se hace. Sí, a veces nosotros le hacemos doble clic, pero en realidad lo que tengo que hacer es poner un enter o un clic derecho. Entonces, a veces son cositas de esas, pero si usted lo hace y me captura y me dice, este es el que no me sale, yo le doy viendo, le revisamos y le podemos ver. ¿Ok? Ok, perfecto.